plumaje para protegerlos a todos. Qué gozo tan grande es poder estar en la casa de Dios y venir con ganas de adorar al Señor, ganas de aprender del Señor, aprender de su palabra. La verdad que ha sido un tiempo muy bueno estos 10 días que hemos estado fuera. Aunque no lo crean, hemos estado ministrando. Hemos estado a las 11 de la noche bautizando a un hindú que se convirtió. Hemos estado pues predicando, hemos estado ministrando a donde hay necesidad. Sabe que a donde quiera que uno se vaya, a cualquier país, a cualquier rincón de la tierra, encontramos gente necesitada. Y no podemos mirar a otro sitio. Tenemos que, si nos piden ayuda, ahí estamos. Pero fue una bendición muy grande porque nos mimaron, nos cuidaron, nos ayudaron, nos bendijeron y nos parecía como que estábamos cosechando lo que cuántas veces estamos sembrando, ¿no? Y es una bendición muy grande. Gracias por todos. Han estado orando, apoyando, ayudando para que la obra de Dios, que es de Dios, pueda continuar adelante y el Señor siga siendo glorificado y el Señor siga haciendo maravillas en medio nuestro. Amén. Estamos con una serie muy bonita acerca de hombres y mujeres de fe, los héroes de la fe, del capítulo 11 de Hebreos. Y la persona que lo tenía que hacer no vino, no fue por hacer una entrada triunfal, pero sí siempre estamos dispuestos a el honor de compartir la palabra del Señor como tenemos. Y hoy vamos a hablar de un personaje, una persona muy importante que es Samuel, que fue llamado para cumplir un propósito en el Señor. Así que vamos a ir en Hebreos, donde se le nombra en el listado de los hombres y mujeres de fe, en Hebreos capítulo 11, y se le menciona en el versículo 32. Nos preparamos, Hebreos 11, 32. Vamos a hablar hoy de Samuel. Vamos a aprender cosas importantes. Es una persona que no tiene mucho que enseñarnos porque todas las personas, sobre todo si andan con Dios, nosotros podemos aprender de ellas si queremos andar con Dios, queremos ser bendecidos. Dice así, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de todo lo que hemos estado escuchando todos estos martes, así como de Samuel, y aquí subrayamos a Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia. Uno de ellos fue Samuel, haciendo justicia, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, hablando de otros personajes, y apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza. ¿Cuántas proezas pudieron hacer todos estos héroes por la fe? Qué importante es que nosotros podamos entender que necesitamos ser personas de fe, hijos e hijas de Dios llenos de fe. Un héroe de la fe que, si vamos su historia, su andadura, la podemos encontrar en Primera de Samuel, que habla acerca de él, del capítulo 1 al capítulo 25. Del capítulo 1 que comienza a hablar acerca de la verdad que el capítulo 1 da unos detalles tan bonitos, tan interesantes acerca de cómo él llegó a esta tierra, cómo Dios, cumpliendo propósitos con una persona, no solamente con él, sino propósitos con el pueblo, usando a Samuel. Y termina en el capítulo 25 de Samuel, toda la vida de Samuel, del capítulo 1 al capítulo 25, versículo 1, que dice que y murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa de Ramá. Al principio el capítulo 1 habla de cómo llegó Samuel a esta tierra. Y es evidente y muy conocido como a través de su madre que oraba. Por eso fue un niño muy deseado por sus padres, Elcana, Ana, que eran sus padres, pero sobre todo, lo más importante, planeado por Dios. Porque cuántas veces hay niños que son muy deseados, quizás no son tan deseados, pero lo que más importa es que hayan sido
un regalo de Dios. Todas las personas a las que Dios les da vida son un regalo de Dios. Tienen propósitos de Dios. Hay proyectos y planes de Dios para cada persona a la que Dios le da vida. Y más a este niño milagrosamente que nace. Y en 1 Samuel nos relata con detalles acerca de cómo él fue respuesta a las oraciones de su madre. En el versículo 20 del capítulo 1, aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Dios, lo pedí a Jehová. Por eso Samuel significa en hebreo oído por Dios. O en el caso de Ana, oída por Dios, porque ella pedía un hijo y Dios le concedió en unas condiciones en las que con amargura, con dolor, con aflicción, deseaba tener un hijo y Dios le concede y le pone el nombre oído por Dios. Y dice el versículo 26 y 28, después que lo hubo destetado, después que nació, lo hubo destetado, lo llevó consigo, cuando lo hubo destetado quizás de 3 a 4 años, dicen la mayoría porque es lo normal en el pueblo hebreo, lo llevó con una ofrenda, con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Matando el becerro, trajeron el niño a Elí, el sacerdote. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, le dijo al sacerdote, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Todos los días dice que lo dedicó y confesó, este niño es de Dios. Dios me ha dado este niño, es de Dios. Oído por Dios, respuesta a sus oraciones. Y de todas sus andaduras vamos a ver los pasos de fe. Podemos destacar algo muy importante, 2 cosas importantes que vamos a tener en cuenta en la vida de Samuel. Hay muchos detalles, hay muchas cosas que aprender de Samuel, de este profeta, de este juez, de este hombre de Dios, de este regalo de Dios, de este hombre que fue una respuesta a las oraciones de su madre. Pero hay algo que él aprendió para poder llegar a ser un héroe de la fe. Aprendió 2 cosas para llegar a ser un vencedor. La primera, y muy destacada, que lo vemos desde el principio, es que él aprendió a oír la voz de Dios. Aunque el sacerdote Elí no era el mejor de los ejemplos, y nos lo cuenta en el capítulo 2, capítulo 3, no era el mejor ejemplo para dejar allí a Samuel en el templo, y cada año su madre venía y le traía una túnica, y yo me la puedo imaginar bordando aquella túnica cada puntada que daba, orando al Señor para que se cumpliera el propósito, el plan que Dios tenía con aquel niño que era un milagro. Y una de las cosas que él aprendió a oír la voz de Dios, aun cuando todavía no conocía a Dios, Elí, aunque no era un buen ejemplo, lo instruyó para oír y responder a la voz de Dios. En el capítulo 3, versículo 2 al 10, dice así la Escritura. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver por los años, Samuel estaba durmiendo en el templo de Dios donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿por qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Dios, ni la palabra de Jehová que le había sido revelada. Aunque estaba sirviendo en el templo,
todavía no conocía a Dios, todavía no podía diferenciar entre la voz de Dios y la voz del hombre, la voz de Elí. Por eso no lo pudo reconocer. Y dice que Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y aquí vemos cómo Elí le instruye y le dice a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino otra vez. Y cuando el Señor le volvió a hablar, le dijo, Samuel, Samuel. Él dijo, habla porque tu siervo oye. Lo primero que vemos aprendiendo, sin conocer todavía bien a Dios, era a estar atento a la voz de Dios. Oír atento cuando Dios habla. Cuando habla de que es importante oír la voz de Dios, podemos entender, como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír. Si nosotros estamos muy liados, estamos muy preocupados, orgullosos, o quizás durmiendo como él estaba, quizás no, seguramente no vamos a poder estar atentos a la voz de Dios. Por eso hay que estar muy atentos cuando Dios habla. Cada vez que venimos a la casa de Dios, cada vez que Dios no solamente habla aquí, cada vez y cada día el Señor quiere instruirnos, enseñarnos, darnos palabras que nos van a direccionar, palabras que nos van a instruir, que nos van a enseñar. Y aquí podemos ver a Samuel aprendiendo de las instrucciones que le da el sacerdote, aprendiendo a responder, a entender cuál era la voz de Dios y a responder a la palabra de Dios. Habla porque tu siervo oye. Su palabra es la regla de conducta para nuestra vida. Si nosotros no estamos atentos a la voz de Dios, no vamos a saber cómo conducirnos. Ella es lámpara a nuestros pies, no vamos a ver qué pasos de fe dar en el Señor. Pero si nosotros estamos atentos, como estaba allí Samuel, escuchando, ya por cuarta vez, heme aquí, habla Señor. Tenemos que estar siempre atentos. Despiértate tú que duermes, decía el apóstol Pablo, y te alumbrará Cristo. Tenemos que estar atentos, tenemos que oír su voz para que nuestra fe pueda aumentar y podamos ser personas victoriosas en el nombre del Señor. Atentos a su voz, que podamos estar atentos a la dirección del Señor. Eso fue lo primero que él aprendió y que lo tuvo en cuenta todos los días de su vida. Atento a la voz del Señor. A veces Dios nos puede dar pautas que no son de sentido común. A veces Dios nos puede decir cosas que hagamos que no es lo que queremos. Dale eso a tu hermano. Eso no lo queremos escuchar, pero Dios nos lo dice. O el Señor nos dice, no sigas por ese camino. Y a nosotros nos gusta ese camino. Pero cuando estamos atentos a la voz del Señor, vamos a escuchar su voz, vamos a saber que es la voz de Dios. Que aun cuando un niño Dios lo usa, es la voz del Señor. A veces Dios puede usar a personas hasta que no conocen a Dios. A veces Dios puede, Dios usó un burro para enseñar a Balaam. ¿A quién va a usar Dios? ¿A quién vamos a estar atentos? Tenemos que oír la voz de Dios y entender que muchas veces es Dios diciéndonos, es por aquí. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Busca la senda antigua, busca la dirección del Señor. Y ahí estaba ese jovencito respondiendo, heme aquí. Habla, Señor, que quiero escuchar tu voz, quiero saber lo que tú me dices. Y lo más interesante es la segunda cosa que aprendió. Además de aprender a oír su voz, aprendió a obedecer la voz del Señor. Porque a nosotros nos podría encantar escuchar la voz del Señor. A veces es
como un trueno, a veces como lo que no nos gusta, a veces es una voz apacible. Dios nos habla de tantas maneras, tantas formas que Dios tiene para hablarnos a nosotros y para despertar fe en nosotros. Pero la segunda parte que aprendió Samuel en su vida para llegar a ser un hombre que cumplía el propósito divino, para llegar a ser un hombre de fe, un hombre héroe de la fe, un hombre que está puesto en ese listado de hombres que son un ejemplo para nosotros. Lo segundo que aprendió fue que aprendió a obedecer. El mensaje que Dios le dio cuando él dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha. El mensaje que le dio Dios no era precisamente muy hermoso, eran malas noticias. Leámoslo en el versículo 11 al 18. Y Jehová dijo a Samuel, cuando él dijo, habla, que tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere, le retiñirán ambos oídos. A veces el profeta no siempre dice cosas que nos agradan. Y el Señor le iba a dar malas noticias. Ahora la cuestión era, ¿qué iba a hacer con esas malas noticias? ¿Iba a decir otra cosa que sonara mejor para el sacerdote? Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, y desde el principio hasta el fin. Leamos hasta el 18. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Dios, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Con cierto temor, pero tenía que obedecer. Aprendió a dar la mala noticia que había escuchado de Dios. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Heme aquí. Y él dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y con esa amenaza, menos iba a desobedecer a Dios. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Si nos damos cuenta de aquí, aunque a veces obedecer nos puede costar, a María le costó, a María cuando dijo, he aquí la sierva del Señor, le costó su reputación. A veces obedecer al Señor nos puede costar perder algún amigo que apreciamos, alguna cosa que queremos, que valoramos, pero aquí vemos a Samuel que aprendió a obedecer, que entendió que era importante obedecer a Dios. Su lealtad debía ser primero a Dios. Dice Hechos capítulo 5 y versículo 29, que Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Es que, versículo 31, leemos también, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no solamente vemos a Samuel que lo aprendió, aquí vemos a Pedro, aquí vemos a los apóstoles entendiendo este principio de victoria, este principio de pasos de fe, aprendiendo a obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando obedecemos a Dios, suceden maravillas. Una de las cosas que suceden es que se extiende la credibilidad. Hay resultados, hay frutos, hay buenos frutos, porque por los frutos les conoceréis. La gente comenzó a creer
por obedecer Samuel. Hay confianza. En el capítulo 3 y versículo 1 dice que aquel joven Samuel ministraba a Dios en presencia de Elí, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Pero cuando obedece Samuel, dice el versículo 20, y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Hay credibilidad y hay confianza. Se puede confiar en alguien. Todo el mundo comenzó a darse cuenta, aunque había tiempo de no ver más visiones, no escuchar palabra de Dios, llega un momento que porque obedeció, la gente comenzó a ver que era de Dios. Versículo 21 dice también, y Jehová volvió a aparecer en Silo. Le volvió a aparecer porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Una y otra vez, cuando no había profeta que hablara, este que aprendió a obedecer, empezó una y otra vez a ver la manifestación y a escuchar la voz de Dios. Por obedecer, por oír la voz de Dios, aprender a oírla y por aprender a obedecer a Dios. Empezó la confianza de Dios a concederle más cosas. A veces Dios nos manda algo que no nos gusta y si no lo obedecemos, Dios tenía un segundo plato mejor que el primero. Tenía un segundo regalo mejor que el primero. Pero si no obedecemos, Dios no puede confiarnos lo que había preparado para nosotros. Dios no puede concedernos lo que Él quiere. Además por obedecer a Dios, obtuvieron la victoria. En el capítulo 7, versículo 9 al 14, 7 del 9 al 14, es verdad que vino juicio contra Elí y sus hijos. Era una vergüenza como vivían en el templo de Dios. Era triste ver a jóvenes aún usando el nombre de Dios para hacer sus fechorías, para hacer maldades, para cometer inmoralidad. Era increíble. Vino juicio de Dios y podemos verlo en el versículo 9 hasta el 14. Samuel tomó un cordero, 1 Samuel 7, 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová y clamó a Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día en gran estruendo sobre los filisteos y les atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndoles hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso sobre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Dios. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Una victoria segura cuando obedecemos. Vienen bendiciones, vienen resultados, vienen lo que hemos anhelado, peticiones, vienen victorias cuando obedecemos. Es un principio que podemos ver en Samuel. Derrotados los enemigos para siempre porque obedeció a Dios. Y por último podemos ver una de las cosas que obtuvo Samuel por obedecer a Dios fue el reconocimiento. En el capítulo 7, versículo 15 al 17, dice: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Ya no solamente fue un profeta reconocido, un profeta de confianza para Dios y para el pueblo, sino que además llegó a ser el que gobernaba. Antes de que se eligieran los reyes, Saúl, que él mismo ungió de parte de Dios, y David, que él mismo también ungió, uno con redoma, el otro con cuerno.
Aún así, antes de eso, de que hubiera rey, era Samuel a través, siendo usado por Dios, juzgando a la nación. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivía, todos los días de su vida, así como había dicho su madre. Con este niño estará todos los días de su vida Dios. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos los altos lugares. Estos lugares. Después volvió a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Hermoso ver cómo todo el tiempo que vivió Samuel pudo ser un hombre reconocido, un hombre valorado, un hombre que su clave fue el obedecer a Dios. Tanto fue que ese versículo que debe ser lema en nuestra vida, que debe ser una clave para nuestro éxito, para no desviarnos a derecha ni izquierda, está en 1 de Samuel, capítulo 15, 22, cuando él le dice a Saúl que desobedeció, que se precipitó, que hizo lo que no debía hacer, un sacrificio que no le pertenecía hacer a él. Dice versículo 22 del capítulo 15. Y Samuel dijo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcamos las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, aprender a oír su voz, mejor que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por tanto, tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Oír la palabra de Dios, responder y obedecer a la palabra de Dios debe ser nuestro lema. Una de las cosas principales que debemos enseñar a los niños desde que son pequeños es obedecer. Y no con el autoritarismo y porque lo digo yo, sino obedecer porque hay razón. Y podemos enseñar a un niño por qué hay que obedecer. Porque es el bien para ti, porque es lo mejor que el Señor quiere, porque es la palabra de Dios, porque va a ser un beneficio para tu vida. Si nosotros enseñamos a obedecer desde un niño, cuando sea mayor, por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino, enséñale, como Elí le enseñó. Si el Señor habla, dile y respóndele, y luego obedece. Lo de obedecer cuesta más que oír, pero ambas cosas van a ser dos alas que nos van a hacer cumplir, volar y cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene planes, Dios tiene propósito. Estamos todos en un proceso, pero en este proceso, igual que estaba Samuel, este hombre de la fe, ahí colocado en ese listado de hebreos, de hombre de fe, podemos aprender para que nos vaya bien. Le dice Dios a Josué: esfuérzate, sé valiente, obedece todo lo que está escrito, obedécelo para que te vaya bien. Si a alguien le enseñamos por qué tengo que obedecer y le enseñamos la segunda parte para que te vaya bien, lo va a entender. E incluso podemos poner muchos ejemplos. Saúl, un ejemplo de desobediencia. Samuel, Daniel, Nehemías, ¿cuántas personas que les fue bien porque obedecieron a Dios? Porque entendieron que obedecer a Dios es más que los muchos sacrificios, es más que hacer lo que uno quiere, a veces de sentido común, pero el mejor sentido común es obedecer a Dios. Lo que Él dice va a dar buen resultado. Y queremos que sea así en cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Esta debe ser la clave en nuestra vida, el obedecer. Vamos a estar puestos en pie.